Bienvenidos, muy buenas noches a todos. Bueno, hoy vamos a comenzar una serie nueva. Vamos a estar analizando ah, lo que muchos conocen como el Padre Nuestro, que es cuando Jesús enseña cómo orar. Y obviamente la oración es algo que es muy importante para, para nosotros, es una de las cosas que identificamos como una disciplina espiritual, es algo que debemos estar practicando. Ah, pero es algo que nos ayuda a entender quizás cómo mejor hacerlo. Y me interesa mucho cómo Jesús ora y cómo Jesús habla acerca de la oración. Ahora, es un poco irónico. Vamos a empezar en Mateo capítulo 6. Ah, de por sí estos versículos, estas palabras están grabadas en dos diferentes lugares en el Nuevo Testamento, pero no son en la misma instancia. Entonces Jesús uh, da este modelo de oración en Mateo 6 durante un sermón, el Sermón del Monte, pero dice algo casi idéntico en Lucas 11, cuando sus discípulos se le acercan y le preguntan. Dice, Señor, enséñanos cómo orar. Y entonces es la forma que él instruye de cómo orar. Pero lo irónico de eso, si vamos ahí a Mateo 6, um, si alguien me quiere ayudar con la lectura, vamos a leer el versículo 5 y 6 nada más para empezar. Mateo 6, Amén, 5 y 6. amén. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Verso 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ok. Entonces, me llama mucho la atención que él habla. Perdón, vamos a leer el siete y el 8 también. El 7. Ujú. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Hasta el 8. Hasta ahí, vamos a parar. Entonces, lo que es interesante de esto, y de por sí, nomás para que sepamos lo que vamos a estar haciendo estas próximas semanas, vamos a estar viendo esto en 5, quizás 6, quizás 7 lecciones, porque cada semana vamos a desarrollar una sola frase de esta oración para profundizarla y entenderla. Pero antes de hacer eso, tenemos que entender un poco de la metodología que él está explicando, ¿verdad? Porque él dice, por ejemplo, que cuando oremos, que no lo hagamos como los hipócritas. Eso lo dice en el versículo 5. ¿Y cómo lo hacen los hipócritas? ¿Cuál es el problema de la forma que ora el hipócrita? Pues él lo hace para ser visto. Y él lo hace con el propósito de que alguien lo vea orando. Ahora, hay una diferencia entre orar en público y orar en público para que la gente te vea. O sea, Jesús no está diciendo aquí, y no quiero que se salgan de esta clase pensando que cuando dice en el versículo 6 que tienes que entrar y cerrar la puerta y orar en secreto, que solo se permite orar en secreto. O sea, no podemos orar como grupo en la iglesia, no podemos orar cuando estamos sentados en el restaurante antes de comer. No, no, no. Lo que está diciendo el 5 y el 6 es que no podemos estar orando con el propósito de ser vistos. Uh, porque la razón que oramos, y nos va a explicar un poco más adelante, es en realidad lo que tenemos que analizar y lo tenemos que hacer en nuestros propios corazones. Uh, Ahora, entonces no ores como los hipócritas, y después en el versículo 7 dice, tampoco ores como los gentiles.
Ahora, y según él, ¿cómo es que oran los gentiles? Pues aquí dice que los gentiles dicen que usan vanas repeticiones y hacen palabrería. Y dice, no hagáis semejante a ellos. Ahora, semejante no es idéntico. Y lo que digo se me hace algo irónico es que después de esto, empezando en el versículo 9, dice, cuando ores, ores así y recita lo que todos lo tenemos memorizado y lo que el mundo religioso lo trata como algo que se repite vanamente sin sentido, ¿verdad? Entonces se me hace irónico uno de los pasajes bíblicos que el mundo religioso más se sabe, y hasta el mundo no religioso se lo sabe. Lo escuchas en películas, lo escuchas en la calle, lo escuchas en todos lados. Es, es algo que se repite y se repite por personas que no están pensando en Dios, que no están dirigiéndose a Él, no se están acercando a Él. Lo dicen en películas de vampiros para que se vayan los vampiros, o sea, cualquier tontería, ¿verdad? Y Jesús claramente dice, no se trata de repeticiones. Entonces, el, la idea que está presentando Jesús no es cuando ora exactamente usando estas palabras, memorízatelas y ora solamente esto. Dice, ora en esta forma, en este sentido. Y lo que quiero que hagamos a través de estas próximas semanas es tratar de entender un poco mejor el sentido de cómo orar y cómo hacerlo sin que quizás podemos repetir las cosas, pero que no sean vanas repeticiones, que no las repitamos sin sentido. Yo les confieso, yo me encuentro mucho repitiendo cosas cuando yo oro, porque yo tiendo a pedirle a Dios las mismas cosas, ¿verdad? Pero ojalá no se conviertan en cosas vanas. O sea, yo las sigo pidiendo porque las sigo necesitando y sigo confiando que Él me las va a dar. Entonces, el repetir cosas en oración no es el problema. El problema es cuando esas cosas son una perdedera de tiempo, cuando son cosas vanas y sin sentido. Um, y por eso dice el versículo 8, no hagáis semejante a ellos. En Lucas 11 es cuando él les dice, cuando se le acercan y le dicen, oye, ¿cómo debemos de orar? Esa es la pregunta que le hacen los discípulos, enséñanos a orar. Así como Juan también enseñó a sus discípulos. Entonces había gente, había rabís, había maestros que parte de su trabajo era enseñar cómo orar, que también es interesante que no es un hecho que gente judía sabía, sabía cómo orar. Y para nosotros se nos hace súper natural y normal, eh, quizás porque lo hemos hecho por tanto tiempo, pero es algo que tenemos que aprender a hacer. Y como cualquier otra cosa, es algo que lo más que lo practicamos, lo mejor que lo vamos a estar haciendo. Ahora, otro punto que es bien interesante y bien importante, y lo vemos ahí justo antes de entrar en materia, en el versículo 8 dice, no hagáis pues semejante a ellos. ¿Por qué? Dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que las pidas. Y entonces uno se tiene que preguntar, entonces, ¿por qué estamos orando? O sea, si Él ya sabe lo que necesitamos y lo que vamos a pedir, entonces eso me hace pensar, entonces es una vana palabrería, es una perdedera de tiempo orar. Y lo que nos tenemos que preguntar es no solamente cómo estamos orando, pero a quién beneficia la oración. ¿Para beneficio de quién es? Y te voy a decir algo, Dios no es el que está esperando, oye, me gustaría saber qué es lo que necesita Vicente, ojalá y me diga hoy qué es lo que necesita, porque si no me dice, no sé cómo bendecirle. O sea, Dios no está esperando que yo le diga. Y Dios no necesita mi ayuda para saber lo que yo necesito.
Y Dios no necesita que yo le diga que Él es maravilloso y que su nombre sea santificado. Dios no necesita nada de mí. La oración es para mí. La oración beneficia al que está orando. Y si entendemos eso, entonces más ganas le vamos a poner en orar como debemos de orar, porque el beneficiado voy a ser yo, el beneficiado vas a ser tú, ¿ok? Y eso, ojalá y entendamos un poco más de la profundidad de eso a través de estas clases, viendo estas frases en particular y en detalle. ¿Estamos claros? ¿Estamos en la misma? Ok, vamos a comenzar entonces. Lección número uno es la primera frase de esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Um, ¿Se acuerdan en Juan, capítulo 5, cuando Jesús sana al paralítico que está junto al estanque? ¿Verdad? Lo hacen un sábado y los judíos se le acercan y le dicen, oye, ¿cómo se te ocurre hacer eso en un sábado? Y la respuesta de Jesús, esto es Juan 5, 17 y 18, dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y después el versículo 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios es su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces Jesús, cuando habla de Dios como su Padre. Y cuando Jesús enseña a la gente a orar, y está hablando con gente judía, le dice, oye, tú cuando hablas a Dios, dice Padre, dile Padre nuestro, Padre nuestro. Y eso es, y era revolucionario para los judíos. En tanto que cuando Jesús se refiere a Dios como su Padre, lo quieren apedrear. Dicen que está blasfemando, pero entonces Jesús, ¿por qué está entrenándole a gente cuando le dicen cómo orar? Que cuando te diriges a Dios, dile Padre nuestro. Y es interesante analizar esto, y lo analicé, pero en en el Antiguo Testamento, los judíos sí reconocían que Dios era su Padre, pero no era común ni normal ni acostumbrado para ellos hablar con Él como Padre. De hecho, los nombres que ellos tenían para Dios eran nombres que hablaban de su propósito eterno, del rey de los ejércitos, del comandante, del que siempre es, o sea, el Yahvé, lo que acortamos, o sea, a Jehová, el Shaddai, el Todopoderoso. O sea, no era costumario que hablaban a Dios como papi, como papá. No, no es que no lo reconocían como padre, pero no era la forma que se dirigían a él. Y por eso es tan importante que cuando Jesús viene a hacer eso. O sea, si leemos pasajes como Juan 1, ¿verdad? 11 y 12, nos recuerda que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué hizo Jesús? Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y otra vez, ¿por qué tienen que hacerse hijos de Dios si ya lo son? Y es que ya lo eran, pero no lo reconocían, no lo entendían. Entonces, en el sentido que el judío era hijo de Dios, no sentía que Dios era su papi, que Dios era su papá. Lo que Jesús está ofreciendo, Juan 1:13, es engendrar no de sangre, no de voluntad de carne, no de voluntad de varón, sino de Dios, engendrados por Dios. Y entonces obviamente entendemos en qué sentido Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y quizás por esa razón lo querían apedrear, pero Él quiere compartir esa, esa relación con nosotros.
Él quiere que nosotros también tengamos esa cercanía, ese acercamiento con Dios para, para poder dirigirnos a Él como Padre. Y de hecho, a eso vino Jesús. A eso vino Jesús, a hacernos sus hijos, a darnos esa relación con Él, para que con confianza le podamos decir Padre a Dios, no con miedo. En el Antiguo Testamento, quizás sabían que Dios era su Padre, pero era un Padre que no se le acercaban con confianza. Um, me hace pensar en ese pasaje en Hebreos, ¿verdad? Que habla de que nos acercamos confiadamente a su trono de gloria. Y nos podemos acercar a su trono de gloria. Es un trono glorioso y Él es rey, pero lo que nos da la confianza para acercarnos es el hecho de que somos sus hijos, somos familia. Um, una estadística que creo que es importante e interesante. En en el Nuevo Testamento hay aproximadamente 245 referencias a Dios como Padre. 245 más o menos. Y hay como más de 100 solo en el Evangelio de Juan. En Mateo, que estamos en Mateo, hay como 40 en Mateo. Hay 17 solo en el Sermón en el Monte. Referencias a Dios como Padre. Eso es en el Nuevo Testamento. ¿Saben cuántas referencias a Dios como Padre hay en el Antiguo Testamento? ¿Alguien quiere adivinar? 11. O sea, Dios sí es Padre, pero 11 referencias un volumen que es más del doble que el Nuevo Testamento en palabras. Solamente 11 veces se refieren a Dios como Padre. Y si les interesa algunas de esas citas, las tengo todas aquí anotadas, pero nomás déjame compartir algunas. Por ejemplo, Deuteronomio 32:6 dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco y ignorante, no es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Es durante un regaño que les dice que Dios es su Padre. Isaías 63:16 dice, pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, oh tú, Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Otro es Malaquías 2:10, dice, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues no nos portamos ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Y es interesante, cuando se refieren a Dios como su Padre, casi siempre es en ocasiones cuando están alejados de Él, portándose mal, necesitando recordarse a ellos mismos que Él los creó y que los creó en su imagen. Pero en el día a día y definitivamente en sus oraciones y en la forma que hablaban. O sea, si tú vas y si tú lees las oraciones grabadas en el Antiguo Testamento, o sea, Jeremías y Elías y Eliseo y Abraham, no dicen, oye, papá Dios, ¿cómo estás? Gracias por bendecirme. O sea, así no hablaban con Dios. Era el Altísimo, el Shaddai, el que está sobre los cielos y sobre la tierra. O sea, así, cuando se dirigían a Dios, era con reverencia, con respeto y no con familiaridad. ¿Ok? Pero Jesús quiere que tengamos eso. Jesús quiere que podamos decirle a Dios Padre, pero otra vez regresemos ahí a Mateo, al mismo tiempo que le decimos Padre, no perdemos la reverencia, porque después dice, santificado sea tu nombre. ¿Ok? Entonces no pensemos que teniendo la cercanía con Dios nos da permiso de faltarle el respeto, ¿verdad? Es nuestro Padre, pero todavía su nombre es sobre todo nombre.
y es un nombre santo y especial, pero me estoy adelantando, porque entre Padre nuestro y santificado sea tu nombre hay otra frase muy importante, ¿ok? Padre nuestro, después que dice, que estás en los cielos, ¿no? Y eso es importante porque en la oración, más abajo, de hecho en la siguiente frase, va a mencionar los cielos otra vez, cuando habla de la voluntad de Dios. Um, y ese es otro concepto que es mucho más común en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El concepto de los cielos como la morada de Dios es algo que no se hablaba mucho en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se habla muchísimo de eso, ¿verdad? Um, pero otra vez, Jesús está enseñando a judíos cómo cambiar la forma que piensan durante sus oraciones. Se están dirigiendo a Dios que está en los cielos. Ahora, piensa esto, cuando estaban orando en el Antiguo Testamento, ¿a dónde se dirigían? Y si se acuerdan, cuando Salomón construye el templo y hace un discurso larguísimo para dedicar ese templo, uh, durante ese discurso, él instruye al pueblo a orar o en el templo o hacia el templo, ¿verdad? Acuérdense de Daniel cuando estaba en Babilonia, cuando él oraba, él buscaba una ventana que veía hacia donde estaba el templo y oraba en esa dirección. Se dirigía al templo para orar. Y cuando Jesús está enseñando, hay un templo en Jerusalén, y él no le dice a la gente, vamos a dirigirnos al templo para orar. Él dice, vamos a dirigirnos al cielo. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, otra vez, en el Antiguo Testamento sí entendían que Dios no estaba en el templo. De hecho, otra vez, cuando Salomón dedica el templo, él le dice a Dios, yo sé Dios que tú no estás aquí. Yo sé que todo el planeta Tierra, que toda la Tierra es el estrado de tus pies. Isaías 66 habla de lo mismo, ¿verdad? Dios dice, ¿qué casa me vas a construir a mí? Yo vivo en los cielos, ¿verdad? Sabían que vivían en los cielos, pero se dirigían a Dios en el templo. Y cuando metían la pata, pensaban que Dios estaba, por ejemplo, en el arca de testimonio, y la movían y se la llevaban y se traían a Dios pensando que Dios era ese pedazo de madera, esa caja, ¿verdad? Eso es un error que podemos cometer tú y yo, ¿verdad? Porque a veces tenemos, a veces tenemos, eh, no sé, lugares donde pensamos que nos debemos dirigir para orar, el local de la iglesia, o quizás tenemos, no sé, un amuleto, una cruz, un crucifijo y oramos hacia cosas, ¿verdad? Pero, pero no, Jesús dice, es tu papá, es tu padre, y te estás dirigiendo a él en los cielos. Y cuando pensamos en los cielos, estamos hablando de un ser perfecto en un lugar perfecto. Lo que sabemos de los cielos es que no hay llanto, no hay muerte, no hay tristeza, no hay dolor, no hay problemas. O sea, es un lugar perfecto. Y es un lugar perfecto porque Dios es el rey ahí, ¿verdad? El problema con el mundo, ¿verdad? Es que, y me estoy adelantando a la próxima lección, el problema con el mundo es que aunque Dios es el rey, aunque Jesús es el rey, nadie le hace caso. ¿Eh? La gente hace lo que le da la gana y por eso hay homicida y mentira y porquería en el mundo porque la gente hace lo que le da la gana. Pero en el cielo no es así. El cielo es perfecto. Entonces estamos dirigiéndonos a un ser perfecto que habita en un lugar perfecto. Pero quiero añadir una cosa más que me llama mucho la atención. Y para esto quiero que me acompañen a Efesios capítulo 2.
Efesios 2, desde el principio, Pablo está describiendo lo que éramos antes y cómo Él nos salvó, ¿verdad? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En el versículo 4 del capítulo 2 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y dice esto, dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo, y ojo aquí, importante, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, lo que quiero que pensemos, porque cuando dice esto, no dice, o sea, el tenso es muy importante, no dice que Jesús vino para, un, para que un día de estos estemos sentados en lugares celestiales con Él. Él dice, no, 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 nos sentó ahí con Él. Ya estamos ahí, ya estamos sentados con Él en lugares celestiales. Cuando vemos ese pasaje que leímos o que referí ahorita en Hebreos 4, ¿verdad? Dice que teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, estos Hebreos 4, 14 al 16, dice que nos acercamos confiadamente al trono. Otra vez, no dice cuando te mueras y te vayas al cielo, te vas a acercar al trono. No dice cuando te mueras o cuando Jesús venga otra vez, vas a estar sentado con él en lugares celestiales. Dice que ya lo estamos. Y entonces lo que quiero que hagamos es que no pensemos en la oración como un celular para hacer una llamada de larga distancia desde la tierra hasta el cielo, ¿verdad? No es así, porque a través de la oración lo que tenemos que darnos cuenta es que nosotros estamos sentados al lado de nuestro Padre que está en los cielos, porque Él nos ha hecho sentar al lado de Él también. O sea, nos, nos transportamos a su presencia cuando estamos orando. O sea, piénsalo de esta forma, no es que Él baja para escucharme, Él me sube para que yo hable con Él. Cuando oro con Dios, estoy en su presencia y mi Padre está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, y ahí estamos con Él cuando estamos orando. Entonces, cuando Jesús le dice a la mujer samaritana del lugar de adoración, ella quiere saber, oye, ¿tiene que ser en el templo o puede ser aquí en esta montaña? ¿Y qué dice Jesús? No, adoradores van a adorarle en espíritu y en verdad, porque en espíritu podemos estar donde Él está. Y estoy hablando de hoy. O sea, ahorita, cuando cerramos los ojos para orar, nos transportamos allá. Estamos sentados con Él en lugares celestiales. Entonces, cuando oras, ¿verdad? Y otra vez, cuando dice Jesús, vamos a orar de esta forma, piensa en eso, ¿verdad? Piensa que me salgo de donde estoy y me voy para el cielo para conversar con mi Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Vamos a pausar ahí para ver si tienen ustedes observaciones o comentarios mientras tomo agua. A ver, Beto, diga. En estos días leyendo, no en Mateo, sino en Marcos, cuando se relata el bautismo de Jesús, Juan venía hablando de él como el más poderoso. Y inmediatamente después de ese testimonio de Juan, según el relato de Marcos, Jesús aparece en la fila para ser bautizado por Juan. O sea, el poderoso
sometiéndose a un bautismo, a ser sumergido como el resto de pecadores, ¿no? Como el resto de gente, ¿no? Y eso llama la atención que el poderoso haga eso, o sea, una lección de humildad que en parte es un poquito la introducción que hace Jesús sobre la oración, ¿no? Que tengamos una buena actitud, que tengamos unos buenos motivos para orar y un buen propósito y tal. Bueno, Jesús se bautiza, pero entonces cuando viene la voz dice, este es mi hijo amado o mi hijo predilecto, el que tengo mi complacencia. Entonces, lo que estábamos hablando ese día era que al nosotros ser bautizados, ser sumergidos, nos convertimos en ese hijo predilecto también, en el que el Señor también se complace. Y por eso podemos orar de esa manera, de Padre nuestro, de una vez, de hacerlo, apoderarnos de ese vínculo de Padre, de una vez, porque hemos obedecido, hemos tratado de iniciar de hacer su voluntad, pues. Entonces nos convierte en hijos y podemos orar confiadamente, tal como lo dice ahí, como lo mencionaste, Efesios 2 y Hebreos 4. Bueno, sí, sí, ese es el punto, ¿verdad? Porque él vino para hacer eso, para darnos eso. Ah, la, las- la cercanía que Él tiene con el Padre es la que Él quiere que nosotros tengamos con Él. De hecho, cuando Jesús ora, la verdadera oración de Jesús no es el Padre Nuestro, es la que está grabada en Juan 17, que ora antes de que es arrestado. Y ahí dice, como tú y yo somos uno, Padre, creo que ellos también sean uno. Uno los unos con los otros, pero uno también con Él. La relación que Él tiene con el Padre es para compartirla con nosotros. ¿Verdad? Y si se nos olvida eso, estamos dejando atrás una tremenda bendición. O sea, imagínate los que somos padres, los que tenemos padres en la carne y lo que eso significa para nosotros. Y si esa es una relación buena, y si es una relación uh, digna de cultivar y las bendiciones que vienen por eso, pues imagínate entender los beneficios de que Dios es nuestro Padre. Si es el creador del universo, si es el todopoderoso, si es el gran yo soy, si es el rey de los ejércitos, es todo eso también. Pero además de eso, es nuestro Padre, es mi Padre. ¿Alguien más? Bueno, hablemos un poco entonces de la tercera frase, ya en ese versículo. Dice, santificado sea tu nombre. Um, y sinceramente pudiéramos hablar de esto por, por horas, ¿verdad? Um, pero vamos a tratar de simplificarlo, ¿verdad? Cuando pensamos en el nombre de Dios, um, de hecho, la mente mía se va a Éxodo 3, ¿verdad? Cuando está hablando de la zarza ardiente con Moisés, y Moisés le pregunta, ¿a quién le voy a decir el pueblo que me ha enviado? Y le dice, pues, yo soy el que yo soy, ¿verdad? Ese es mi nombre. Y en Éxodo 6 dice que Dios no se había dado a conocer como el yo soy antes de esto. Antes de eso se había dado a conocer como el Todopoderoso. En hebreo es El Shaddai, ¿verdad? Entonces tenía esos dos nombres en el Antiguo Testamento. Um, pero llegamos a pasajes como Juan 1:1, que en el principio era Dios, o era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y empezamos a entender la conexión entre Jesús y Dios. Y entendemos entonces que cuando en Mateo 1:23, cuando Jesús va a nacer, ¿verdad? Y le dicen
que le pongan por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y después llegamos a Filipenses 2, que dice que Dios le dio a Jesús nombre sobre todo nombre, ¿no? Um, y entonces yo creo que el punto de la oración no es cuál es el nombre de Jesús, o cuál es el nombre de Dios, o cuáles son los nombres, o a qué nombre me tengo que referir, pero la idea de qué significa santificar, qué significa santificado sea. Y esa es la pregunta, esa es la pregunta más importante para nosotros, es que cómo muestro que su nombre es santificado. ¿Qué significa para mí que su nombre es santo o santificado? Y a veces se nos olvida lo que significa esa palabra, ¿verdad? Santificado significa apartado y especial. Um, y entonces me hace pensar eso. ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? ¿Verdad? Uno de ellos es, no tomes el nombre del Señor tu Dios en vano. Eso es no considerarlo santo. O sea, hacer el nombre ordinario. O sea, el opuesto de santo es ordinario o común. O sea, especial versus ordinario. Entonces, y regresamos a lo que comentamos al principio. Si es una vana palabrería repetida, entonces tiende a perder su sentido, tiende a perder su propiedad como especial y santificado. Diga, Beto. No, no, solamente que cuando se toma el nombre así, sin reverencia, así lo hacemos como uno más. Sí, es como cualquier otro. Ahora, algo que quizás no hemos pensado, pero, y quizás cuando hagamos otra serie después de los 10 mandamientos profundicemos esto un poco más, pero ese mandamiento dice, no tomes su nombre en vano. Um, y quiero que pensemos en lo que significa eso también, ¿verdad? Porque no dice que no digas su nombre en vano. Dice no lo tomes. Y si piensas, ¿qué significa tomar el nombre de Dios? Y regresa al Padre Nuestro, ¿verdad? Porque cuando eres adoptado por Dios, según Efesios capítulo 3, tenemos un nuevo nombre. Somos nombrados con el nombre de la familia. Y entonces, el ejemplo, o sea, no, cuando seres humanos es cuando te casas o cuando cambias de papás, ¿no? Eso es cuando tomas un nuevo nombre. ¿No? Cuando te casas, a veces tomas el nombre de tu marido, ¿no? Y cuando naces o cuando eres adoptado, tomas el nombre de tu papá. Entonces, piénsalo de esta forma. Si Dios dice, no tomes mi nombre en vano. O sea, si mi nuevo apellido es hijo de Dios, pero vivo mi vida sin reverencia, sin obediencia, sin respeto para Él, si no cambio la forma que pienso, la forma que hablo, la forma que me comporto, pero digo que tengo un nuevo nombre, entonces estoy tomando ese nombre en vano, sin dejar que ese nombre y el poder que esté conectado a ese nombre cambie mi vida y cambie quién soy. Entonces, si yo verdaderamente reconozco el significado de la frase, santificado sea tu nombre, y entiendo que el nombre de Él
es compartido conmigo porque yo soy su hijo. Entonces, tengo que entender que yo también tengo un nombre especial. Y si tengo un nombre especial, eso debería de dirigir la forma que yo vivo mi vida. Yo me acuerdo cuando era adolescente, mi mamá me decía, acuérdate quién eres, ¿ah? Cuando iba a salir. ¿Ah? Y era importante no traer vergüenza al nombre de la familia con la forma que me va a portar. Pues Dios nos está diciendo lo mismo. No tomes mi nombre en vano. Si vas a ser mi representante en este mundo, pórtate bien. Si vas a llevar mi nombre ante los demás, pórtate de una forma que corresponde con eso, con tu nuevo nombre. Entonces, santificado sea el nombre, no es como en las películas de Harry Potter con el que no puede ser nombrado, ¿vale? No es que el nombre es tan especial que no lo podemos pronunciar y hay que susto. No, el punto es que el nombre es tan especial y tan importante y tan santo que tengo que portarme de una forma adecuada porque yo también llevo ese nombre. ¿Por qué? Porque estoy hablando con mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Entonces, si combinamos esas tres cosas, ¿verdad? Padre nuestro, que está en los cielos, santificado sea tu nombre, y nos recordamos lo que dijimos al principio, ¿para quién es esa oración? Es para mí. Cuando yo oro de esa forma, me estoy recordando lo que Él ha hecho por mí, lo que yo soy como su hijo, y donde Él me ha transportado por ser su hijo. Y en esa postura puedo entonces hablar con Él. No porque Él necesita oír de mí, pero porque yo necesito recordarme quién soy yo, cuál es mi nombre. Yo tengo un nombre especial porque Él me adoptó. Y yo estoy sentado junto a Él en lugares celestiales porque Él me transportó ahí. Y piensa, si piensas así cada vez que oras, eso va a cambiar la forma que te comunicas con tu Padre celestial. Bueno, vamos a dejarlo ahí, ya son casi las 8 aquí. Y entonces la semana que viene, si Dios quiere, vamos a hablar de la siguiente frase en, en la oración. Tenemos 2 minutos, si alguien más quiere comentar, observar algo, si no, vamos a cerrar con la oración, pero quiero dar la oportunidad si a alguien le gustaría decir algo. Hermanito, Sí, adelante, Andreita. yo me acuerdo que el rey David, él se adueñaba de Dios. Él lo llamaba mi Dios, mi Señor. Y para nosotros tiene que ser de la misma forma. Nosotros Eso. estamos todos juntos acá, nuestro Dios, porque es nuestro Dios, no es de todos, es mi Dios. Ujú. Él Sí, de está en hecho, nosotros. cuando Jesús se encuentra con María después de su resurrección, le dice, voy a mi Dios y a tu Dios. ¿Eh? Otra vez, recordándoles que lo que Él vino a hacer era para darnos ese acercamiento a Él. ¿Alguien más? Hermano Silvio. Gracias, Pastor Vicente. Voy a compartir algo que es personal. Mi madre fue casada 3 veces y yo soy hijo del primer matrimonio, pero tengo el apellido del segundo matrimonio. Es decir, yo normalmente sería Silvio Olmedo Moya, pero por el segundo compromiso que tuvo mi mami, me puso Naranjo. Y yo pues en la escuela sufría un poco porque iba con mi hermano a la escuela y me decían, ¿por qué tu hermano es Moya y por qué tú eres Naranjo? Y me sentí un poco mal. Pero cuando llegué a ser hijo de Dios y sentí que soy hijo de Dios,
No es que mis padres, sea el Moya o sea el Naranjo, no valgan, pero han pasado en mi vida a un segundo plano, porque tengo el Padre que está en el cielo. Eso quería compartir. Gracias, pastor. Ese es el punto, ese es el punto. Qué bueno, gracias, gracias. Manito Vicente, buenas noches con todos. Nos mencionaba en la clase que, y es verdad, en esta clase, pues usted nos decía que Dios no necesita que le ayudemos a saber qué es lo que necesitamos nosotros, pero sin embargo, nosotros somos los que necesitamos de Dios, pero a Dios le gusta y le encanta que nosotros le oremos. Claro. En Apocalipsis capítulo 5 dice que uno de los ángeles tenía copas llenas de incienso y ese incienso son las oraciones de los santos porque realmente a Dios le agrada. El incienso es algo dulce, es un aroma agradable. Entonces, las oraciones de los santos llegan a la presencia de Dios como algo dulce, como algo agradable y debemos tener esa alegría que a Dios le encanta, le gusta que nosotros le oremos a nuestro Padre. Gracias, hermano. Amén, amén, amén. Gracias. Yo iba a decir por lo general Dios bueno, Jesús es el prototipo y Dios es absoluto. Y nosotros tenemos es mal a veces modelos que en la naturaleza fallan y como andamos guiados por los sentidos, nos fijamos en los errores de los progenitores y eso nos limita primero a tener fe. A mí me costó ver a Dios como creer y verlo como un papá. Y segundo, tener una comunión de acercamiento, porque como no se percibe eso, eso también genera ese vínculo que uno trata de relacionar con los sentidos. Y hasta que no se rompe eso, no es fluido, no es fácil esa cercanía. O sea, Dios siempre la tiene y es lógico que es en santidad, pero hasta que nosotros no rompemos ese miedo o ese falso de comunicación, no vamos a sentirnos amados. Bien. Eso es, eso es. Él es nuestro Padre, nos ha adoptado, ha hecho todo lo necesario para darnos su nombre y compartir eso con nosotros y no debemos de menospreciar esa bendición. Y cuando oremos, oremos así. Eso es lo que está diciendo Jesús. Oren así. Hermano Harold, te voy a pedir a ti que ores así para cerrar la clase, por favor. Amén, amén. Muchísimas gracias, siervo. Espero que el internet esté bien, se me escuche bien. Vamos entonces a dar gracias a Dios. Excelentísimo Dios y bendito Padre Celestial, seguimos dándote gracias siempre por tu amor, por tu misericordia, por tu gran bondad hacia nuestras vidas, que nos permite, oh Dios, disfrutar de sus bendiciones, de sus favores y sobre todo, Padre, de su maravilloso consejo, su palabra, que en esta noche ha sido expuesta a todos los que estamos aquí presentes y que sabemos, oh Dios, nos presenta en nosotros cada día el examinarnos y el poder presentarnos delante de ti como tus hijos, porque al expresar y al mirar estas palabras escritas, el Padre nuestro que tú eres, realmente nos da esa identidad como hijos y debemos cada día representar que realmente somos tus hijos, bendito Dios. Por esto, Padre, te rogamos que día a día nos ayudes, viendo ese amor tan grande que nos ha dado la oportunidad de ser hijos tuyos a través de la fe en tu Hijo Jesucristo, y que podamos, oh Dios, ser esos buenos representantes de ti sobre esta tierra.
y que las demás personas puedan ver en nosotros que realmente nos comportamos como lo que somos, hijos tuyos, oh Dios. Bendito Padre, gracias por todos los que vemos en sala, gracias por tu siervo que ha expuesto tu palabra. Síguele bendiciendo enormemente y a todos cada día llénanos de esa sabiduría suya, que podamos aplicar su palabra en nuestras vidas y que podamos ayudar a muchos también llevando este mensaje y también que puedan ser edificados a través de tu poderoso consejo. Te damos muchísimas gracias y rogamos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.